Buenas noches a las autoridades presentes, al honorable senador de la República, don Manuel José Sandón, al director del programa MBA, don Lionel Valenzuela, a las autoridades académicas, a los alumnos, exalumnos y ejecutivos que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos. El programa MBA de la Universidad Técnica Federico Santa María cumple 15 años formando en posgrado a profesionales capaces de liderar el desarrollo del país desde distintas esferas. En esta oportunidad, el MBA USM apuesta a generar instancias de debate, reflexión y conversación entre sus alumnos, sus graduados y para el desarrollo del país. Hoy se discuten temas que hasta hace poco se daban por sentados y se demandan cambios que antes no eran posibles. Una novedosa disputa por redefinir los límites de lo posible y de lo que es deseable se está llevando a cabo en Chile. De acuerdo al último informe sobre Chile, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el país se viven tiempos de politización. Y es por lo mismo que nos encontramos hoy reunidos, para conversar y analizar ideas de actores importantes, activos y participantes de la agenda pública, una persona que está presente en las discusiones del país. En esta ocasión, nos encontramos con el honorable senador de la República, don Manuel José Sandón, para reflexionar y compartir ideas en torno a dos de las principales reformas que se están llevando a cabo en el país, los cuales son la reforma tributaria y la reforma laboral. Para comenzar, se dirigirá al director del programa MBA USM, el señor Lionel Valenzuela. Sandón, honorable senador de la República, autoridades académicas, alumnos y exalumnos de la universidad, empresarios, ejecutivos y profesionales de empresas que hoy nos acompañan. Muy buenas noches y sean todos muy bienvenidos. El mundo, el país, la economía, las empresas y los negocios están en constante cambio. Nuestro país ha alcanzado cifras que nos enorgullecen, que nos preocupan. Las economías se mueven por empresas, las empresas las dirigen y gestionan personas. Y hoy resulta claro que para tener un mejor desarrollo es fundamental contar con los mejores profesionales, altamente competentes en la resolución de problemas y con capacidad de análisis y reflexión. Con orgullo, este año 2015 celebramos 15 años del programa MBA USM. 15 años trabajando por contribuir mediante la docencia de posgrado a la creación de nuevos conocimientos en las áreas de economía, marketing, finanzas y estrategia, a su difusión y entrega universal, a la formación humana y profesional de sus alumnos en un marco de excelencia y de respeto, para que estos sean capaces de contribuir al desarrollo de la humanidad, solucionando los problemas contemporáneos de una manera ética y responsable. Así lo define nuestra misión y así nos continuaremos guiando. Motivados por ser entes activos en la contingencia nacional, en esta ocasión queremos compartir y analizar el impacto que implica la reforma tributaria y en la sociedad chilena. Por eso creemos que esta actividad llamada Chile, un país que se forma en la reforma, invita a la reflexión y a ser parte activa de las decisiones que nuestro país enfrentará en un futuro próximo. Finalmente, quiero agradecerles su asistencia y muy especialmente al honorable senador de la República, señor Manuel José Sandón, por su compromiso y disposición a compartir con nosotros parte de lo que se vive en el quehacer nacional. Muchas gracias. Una de las reformas emblemáticas que impulsa el gobierno de la presidenta Bachelet y que hoy se debate en la Cámara de Diputados es la denominada reforma laboral. De la presidenta, la reforma tributaria, la reforma educacional y la reforma laboral constituye el corazón de los cambios radicales que Chile necesita. Sin embargo, los escándalos sobre delitos tributarios han desviado la atención de la prensa, desde el debate sobre estas reformas a la cobertura de lo que sucede en los tribunales de justicia. Pero en Chile se sigue legislando y resulta necesario entender qué está en juego. Estas reformas resultan determinantes en el dinamismo del empleo, de la producción y por ende del crecimiento económico y del bienestar. ¿Cuál es la guía estas reformas? ¿Cuál es la urgencia de las mismas? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Cuáles son sus repercusiones en la economía nacional? ¿Qué aspectos son avances y qué tareas quedan pendientes? Son algunas de las reflexiones que esperamos realizar en este espacio. Para esto,
Senador de la República, señor Manuel José Sandón, quien es un actor relevante en las discusiones del país y ha estado presente en la agenda pública por más de 20 años. El senador previamente también se desempeñó como alcalde de las comunas de Pirque y posteriormente de la comuna de Puente Alto. En la actualidad es senador representando la circunscripción de Santiago Oriente. Presencia y lo invitamos a pasar adelante y a dirigirse a la audiencia. Posterior a su exposición existirá una breve ronda de preguntas. Muchas gracias, senador, por acompañarnos. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Les voy a dar una mala noticia, no voy a hablar de la reforma laboral. Creo que la reforma laboral es una parte mínima de lo que estamos viviendo hoy día. Es un análisis político, político transversal, un análisis político republicano de lo que está pasando. ¿Por qué digo republicano? Porque desgraciadamente en los últimos años, en los últimos 50 años en Chile, ¿no es cierto?, nos dividimos entre derecha, centro, izquierda y al final nos transformamos en enemigos. Y eso hoy día, en el fondo, es un poco lo que estamos viviendo. Y yo creo que para poder salir de la crisis que hoy día estamos, ¿no es cierto?, necesitamos que de alguna otra manera, entre todos, busquemos una solución. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Hoy día, esta es una opinión ultra personal, la puedo estar absolutamente equivocado. Ojalá lo estuviera porque sería mejor, pero nosotros hoy día estamos en una crisis de confianza en que estamos todos metidos. La Presidenta de la República, el gobierno, los parlamentarios, los políticos, los partidos políticos, los empresarios, los gremios y también la gente. Esta crisis de desconfianza tremenda que hoy día tenemos nos ha llevado a estar todos caminando en un tsunami que nadie entiende nada y no sabemos cómo salir de él. La política cambió y esa señal se empezó a mostrar hace tiempo, y en la elección presidencial pasada, que la gente, o sea, en la elección antepasada, más que el presidente ganado, lo que pasó es que la perdió. Y la Constitución perdió porque se había transformado en una agencia de empleo, llevaba mucho tiempo, había mucha corrupción. Una persona de sus entrañas, que era Marco Enrique Minami, que empezó a sacarle los trapitos sucios al sol, y no hay nada más dañino que la gente diga que tú eres así, que eres asá, y todo lo que él dijo contra el candidato Eduardo Frei, ¿no es cierto?, le hizo mucho daño. Y de esa manera, ¿no es cierto?, apareció una opción que la gente apostó, que era un gobierno llamado, ¿no es cierto? Este gobierno apostó a los técnicos, apostó a la política, el arte de gobernar, la gente que sea capaz de liderar procesos sociales, ¿no es cierto? Y en el fondo, al presidente de la República en la época, Sebastián Piñera, lo convencieron, ¿no es cierto?, que aquí había un terremoto y que para poder arreglar esto necesitábamos muchos ingenieros, muchos jóvenes, mejores, era un gobierno de excelencia, ¿no es cierto?, y que los políticos quedaban fuera. Eso significó, digamos, no entender nada de lo que pasaba, como por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando existen procesos sociales graves como un terremoto, lo primero que hay que lograr es poder tener una interrelación, ¿no es cierto?, con la gente, entender el sufrimiento, lo que está viviendo, para poder dar buenas soluciones técnicas, porque si le vamos a ir solamente a las soluciones técnicas, va a pasar lo que pasó, ¿no es cierto?, en algunas caletas importantes de la octava región, en el cual el tsunami las borró, el gobierno las hizo enteras de nuevo, las dejó preciosas, pero después todos votaron por y nadie entendía nada. En este caso sale la presidenta Bachelet con un 62% de votación, con una credibilidad altísima, que era su gran baluarte, no sé, que la gente confiaba en ella porque ya el desprestigio de la política venía en grande, y de repente aparece, ¿no es cierto?, Cabal, y la presidenta se nos cae al suelo, cosa que es súper grave para Chile, para la derecha, para el centro, para la izquierda, para todo el mundo. Es gravísimo porque yo creo que ella, con esa credibilidad que tenía, era la que nos podía sacar de esta crisis. ¿Y por qué se cayó? Se cayó porque no fue capaz de hacer un juicio valórico, un juicio ético de lo que hizo su hijo y su nuera. Pidió perdón, un mea culpa y nos metió a todos. Nos metió a todos, muchos que no tenemos nada que ver en esto. Y su mea culpa, ¿no es cierto?, absolutamente colectivo, pero la gente quería que dijera
que lo que había hecho su hijo y su nuera era malo, que habían plata en mala vía, y que ella no aceptaba eso y sacaba de un ala a este señor que era su hijo del puesto. Como no lo hizo, se cayó y no se va a parar porque la gente se siente defraudada. La gente sigue opinando, yo opino lo mismo, que es una persona honesta, una persona bien intencionada, pero resulta que no actuó como tenía que actuar, ¿no es cierto?, frente a un acto de corrupción, porque el tráfico de influencia es de corrupción. Bueno, antes de esto aparece el famoso Penta. Penta, ¿no es cierto?, a mi juicio es una máquina de evadir impuestos y además de financiar política. Yo no sé si alguno se acuerda, cuando yo fui candidato dije varias cosas duras, pero una de las cosas que dije es que la derecha estaba secuestrada por los poderes económicos y que claramente Penta demostró que yo tenía razón, que habían tipos que mandaban y financiaban y ponían lucas para que este saliera y no saliera el otro, etcétera. Pero cuando pasa esto y que este escándalo, el ministro de Interior de la época, con muy poca experiencia, ¿no es cierto?, en vez de tratar de buscar una solución integral al problema, le echó benzina al fuego. Este fuego, dijo aquí, quemó a toda la UDI completa, sabiendo que él tenía, ¿no es cierto?, una acción perversa. ¿Por qué digo perversa? Porque resulta que hoy día se ha demostrado, ¿no es cierto?, que la nueva mayoría está tan enredada como la derecha, de que recibe, y según el Mercurio ayer, recibió más plata, que los empresarios le dieron más plata a la nueva mayoría que a la alianza, y además perverso, porque personas que han levantado una bandera contra la dictadura, después le van a pedir plata al yerno de Pinochet, o le piden plata, ¿no es cierto?, a la empresa que ellos, era como el baluarte de la privatización sucia, como ellos decían. Y eso es perverso. O sea, que Marco Enrique Minami, un asesor de él, o que él viaje en el jet del yerno del que él dijo que mató a su padre, me parece un acto perverso. O que el señor Velasco vaya a los señores de extrema derecha, quien los ha hecho zumbar siempre, y les cobre 20 millones de pesos, eso es perverso. O que el señor Peladelillo y toda esa tropa de muchachos que trabajaban, ¿no es cierto?, para traer a la presidenta Bachelet, que era hija de un detenido, ¿no es cierto?, y torturado, todas las cosas que ellos manifestaban, ¿no es cierto?, financiando su campaña, porque eso ya es evidente, a pesar que la blinden por donde sea, ¿no es cierto?, del yerno de Pinochet. Y eso es una acción perversa. ¿Qué significa? Que hoy día, ¿no es cierto?, nadie confía en nadie. ¿Por qué no confían en los empresarios? Porque además quiero explicar que yo creo que esta crisis que estamos viendo es la cosecha de lo que sembramos. Todos. Los empresarios reclaman, pero muchos empresarios cometieron muchos abusos y siguen cometiendo abusos y se hacían los gringos. Ejemplos de la Polar, la colusión, lo que pasaba con la farmacia. Hay casos que son escandalosos y vergonzosos. Bueno, por supuesto, símbolo empresario, que no es así, abusadores, ladrones. Los gremios, y sobre todo los gremios empresariales importantes, cuando hay un problema con algunos de sus socios, no, que la justicia funcione. Que la justicia funcione. Cero juicio, igual que la presente, cero juicio moral, porque están sus socios. Pero cuando pasa algo afuera, ese delincuente tiene que ir a la cárcel. Pero los de cuello y corbata no. Esos no, y tiene que funcionar, como dicen, la justicia. Cero juicio moral. El mundo enredado hasta el cogote con las boletas, porque no fuimos capaces de demostrarle a Chile de que la forma que se financiaba la política era así. Era irregular. Porque cuando volvió la democracia, el mundo político no fue capaz de enfrentar a la opinión pública y decir que la política tenía que ser financiada. ¿Y por qué tiene que ser financiada? Porque cuando hay buenos políticos y cuando hay buena política, hay bien social, hay bienestar. Cuando hay malos políticos, hay mala política y hay mal bienestar, mal bien común, malas políticas públicas. Por lo tanto, es, yo diría, rentable, como lo hacen los países modernos, el financiamiento de la política. Por supuesto, hoy día plantear esto es una locura por el nivel de desprestigio. Y se crearon estas máquinas, ¿no es cierto?, para poder financiar la política. En el minuto, cuando caen los primeros, de decir la firme que había un tema institucional. ¿Y qué ha pasado hoy día? Estamos viendo una sarta de mentiras, todos los días aparece un caso distinto, mentiras tras la otra, y en el fondo cada uno trata de salvarse porque individualmente buscan salvación y no se han dado cuenta que este cuento nos va a hundir colectivamente a todos. Yo soy una persona que cree que, primero soy una persona de derecha,
Yo no soy de centro derecha, creo que eso es un discurso chueco que se ha hecho. ¿Por qué? Porque en Chile en el último tiempo las personas de izquierda dicen yo soy de izquierda orgullosa, y los de derecha no se atreven a decir que son de derecha, porque ser de derecha es símbolo de ladrón, abusador, se comió las guaguas, cualquier cosa. Pero en el fondo nadie se atreve. Yo no, yo creo que la derecha tiene que recuperar, tiene que ser una derecha social cristiana, una derecha que sí es capaz, ¿no es cierto?, de defender sus principios, de que nosotros estamos por el bien común, que nosotros creemos en la empresa, que creemos en la generación de riquezas. Yo creo que la derecha es una tienda, igual que una tienda, con muy buenos productos y pésimos vendedores. Y tenemos dos alternativas: o cerramos la tienda o cambiamos los vendedores. Y yo creo que hay que empezar a cambiar los vendedores. Gente que esté dispuesta a seguir, ¿no es cierto?, una derecha social cristiana. ¿Qué significa una derecha social cristiana? Te van a decir, no, este es cartucho, que es católico, que es cristianismo. No. Yo estoy hablando, cuando hago social cristiana, es que nos interesa a la gente, toda, que nosotros creemos, ¿no es cierto?, en las políticas públicas con trascendencia, con Dios para los que creemos en Dios, para los que no creen en Dios, o sea, que busquen, ¿no es cierto?, en el largo plazo el bienestar de la gente, que nos diferenciamos con que es distinta. La caridad cristiana es lo que uno puede hacer cuando quiera, pero esto es una responsabilidad como persona, como país, del desarrollo de las personas, y cristiana por los valores universales del cristianismo: libertad, justicia, defender, etc. Eso es lo que tiene que ser la derecha. En este gobierno se ha demostrado, sobre todo en este gobierno, es que nuestra idea es que las de izquierda, siempre y cuando seamos solidarios y que trabajemos integrados, justos. Pero para eso, ¿no es cierto?, tenemos que hacer una especie de evangelización. La mayoría de la gente en Chile es independiente. La mayoría de la gente tiene un pensamiento social cristiano. No son ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Quieren el bien común. Quieren vivir en un país en paz. Quieren ser felices. ¿Cuál es mi diferencia con personas que son representantes de una derecha económica? Mi diferencia es que yo creo que la política tiene un grado de espiritualidad muy grande, y que la política tiene que nosotros seamos un país que progrese y que seamos felices. Ustedes no sacan nada con ser ingenieros, ganar plata, si tienen una familia, por ejemplo, destruida, si viven solos como un dedo. Nosotros somos seres humanos que buscamos la felicidad, y la gente de la derecha económica mira a las personas por lo que tienen y por lo que son. Y yo creo que en el fondo no podemos seguir sobre esa base. O sea, a mí no me interesa que seamos un país desarrollado, porque todos tenemos, ¿no es cierto?, cosas. Si estamos destruidos. Hoy día me tocó grabar un video por tratar de dar un mensaje, porque como yo tengo muchos electores, entonces dimos un video en cómo demostrarle a la gente, y cómo que la gente común y corriente reflexione y que la problemática que estamos viviendo la cosechamos por lo siguiente. Cuando nosotros conversamos en la casa, cocinando, cuando estamos comiendo y almorzamos, ¿no es cierto?, podríamos reflexionar qué pasa cuando nuestros hijos nos ven que no pagamos el Transantiago, cuando nuestros hijos saben que el cable de la casa, cuando nuestros hijos saben que se le falta el respeto a los carabineros, cuando nuestros hijos saben que la licencia es falsa, psiquiátrica o lo que sea, porque, bueno, cuando nuestros hijos tienen ese ejemplo de una vida que es súper normal hoy día, vayan a su supermercado, se dan cuenta cómo la gente toma jugo, come galletas en el supermercado con sus hijos, saca la bolsa, después deja la bolsa ahí y va a los tallerines que compró. Eso se llama robo, pero nadie lo ve como robo. Entonces, eso, bueno, la cantidad falsa es una cosa impresionante. Yo fui alcalde y las licencias nos tenían arruinados, digamos. Y eran todas de psiquiatras que no eran psiquiatras, y les quiero decir que el Ministerio de la Salud, por darle un ejemplo, en los fines de semana largos había un virus que pegaba todos los viernes, y la licencia era hasta el día lunes, y aparecían todos a trabajar el martes. La gente que en teoría tenía. Por eso que es tan importante que hoy día en Chile la opinión pública, a pesar de que tienen que entender este proceso que lo estamos viendo todos y que no es solo de los políticos,
El otro día yo estaba en la cola de la clínica Santa María y se me acerca una señora y conversando lo que estaba a entender y me dice, si la corrupción para nosotros es parte de nuestra vida. Si yo quiero hacer una empresa, un emprendimiento, lo que quiera, tiene que ir la coima. Es parte de. Y si un carabinero, o sea, un policía me para, yo sé que tengo que ponerle un billete. Yo sé, eso es parte. Bueno, en Chile no queremos eso. En Chile hoy día estamos a punto de serlo, pero no lo somos. O sea, en Chile no somos un país corrupto como ellos todavía, y la opinión pública ni ustedes ni yo no quiere que sea. Por eso que los políticos nos están pidiendo un piso legal, o sea, nos están pidiendo un piso ético sobre el legal. Por eso que el ministro Insulza tuvo que irse, porque daba asesorías como diputado que eran legales. Pero la verdad es que no eran éticas. Y por eso tuvo que irse. Si legalmente no tenía por qué irse. Eso es súper positivo. Y por eso que es tan importante que hoy día seamos capaces de aprovechar esta tremenda crisis en una tremenda oportunidad. Y yo creo que en el caso nuestro, la gente de derecha, primero tiene que sentirse orgulloso de ser derecha. Segundo, como decían por aquí, unirnos. ¿Cómo nos vamos a unir? ¿Qué es lo que es la unión? La unión es el resultado de un proceso. Si uno pololea, yo me casé hace 29 años, conocí a mi señora, pololeé con ella, todo el cuento, uno se enamora, se casa. El resultado de un proceso. David Lacayo me gustó, oiga, mi gira, cásese conmigo, sabe que ahora la quiero. ¿Ustedes creen que porque se van a tomar un café y los de la UDI y RN dicen que están unidos en este nuevo trato, están unidos? Se paran de la mesa y le sacan la cresta en la esquina al otro día. Porque no hay una hoja de ruta ni un proyecto en común. Si nosotros somos capaces de desarrollar un proyecto en común para lo que Chile necesita, vamos a estar unidos. Y vamos a unir a mucho más gente. Porque las personas no tienen color político ni credo religioso. Y nosotros como autoridades tenemos el deber de solucionarlo. Y por eso yo he partido con una especie de evangelización con la derecha social cristiana. De que la derecha social cristiana cree, ¿no es cierto?, en la meritocracia, pero colectiva. No que ustedes hacer un MBA porque les vaya a salvar que sean millonarios, sino para que ustedes se desarrollen, sus familias se desarrollen, los empleados de ustedes se desarrollen, que se desarrolle la sociedad. Esa es la meritocracia que vale. De acuerdo cuando hacían la campaña de Volvo que competía conmigo, que lo maravilloso de él era su meritocracia porque él había salido de Maipú y había terminado en Las Condes. O sea que todos tienen que ir a vivir a Las Condes. Así que si Chile completa bien Las Condes, este país le va bien. ¿No será mejor que el que está en Maipú o en Puente Alto, si le va bien, se desarrolle en Maipú y saque a su gente y a su vecindad y a todo el mundo? Ese es el tema. Que no es un tema porque ganís más, sino cómo desarrollas tu familia, cómo eres capaz de ser un aporte. Como decía Kennedy, famosa, que decía que no había que preguntarse, ¿no es cierto?, lo que Estados Unidos le iba a dar a uno, sino que lo que uno le podía dar a Estados Unidos. Que nosotros tenemos que aprovechar hoy día. ¿Y qué es lo que pasa en el mundo político? En el mundo político tenemos un problema súper serio. Tenemos una presidenta que se nos cayó, tenemos una presidenta que habla súper bonito, que da discursos de unidad, da discursos de que tenemos que ponernos de acuerdo, que tenemos que trabajar en conjunto, pero su gobierno, los parlamentarios, no es así. No es así. Ha vivido durante el último año una masacre legislativa. Ni siquiera leen nuestras indicaciones. Todos votan. Y les voy a decir más. Y les voy a dar ejemplo. La misma reforma laboral. Mire qué extraño. Si yo quiero ser súper claro, hacer un paréntesis. Cuando fui candidato a senador, yo dije varias cosas. Primero dije públicamente de que si yo salía por el binominal, renunciaba. Lo dije en el canal 13, antes de ser electo, para que no me dijeran que yo que no estaba. Segundo, que la derecha estaba secuestrada por los poderes económicos. También. Y lo otro que dije, estaba absolutamente con el diagnóstico de la presidenta Bachelet, que las reformas que Chile necesita son las que ella plantea. Lo que yo nunca supe es que no las habían estudiado. ¿Sí? Sí, eso es cierto. Y les voy a dar ejemplo. La reforma tributaria que tiene chantado este país tuvo 278 modificaciones por el propio gobierno. 278 modificaciones. Los de derecha dicen, los senadores, los otros dicen, oye, nosotros logramos modificar, liberarla. Mentira. Fue un grupo de economistas de la Concertación que fueron a hablar con la señora y le dijeron, usted va a dejarla grande para esta cuestión. Y el propio ministro Arena lo obligaron a hacer 278 indicaciones. Se hizo un proyecto nuevo. Ricardo Soto, todos lo aplauden, qué maravilla ver a Ricardo Soto. Lloraba.
El 21 de mayo era un miércoles o un jueves. El día martes estábamos votando la ley de Carter Soto. 2 semanas antes había llegado una carta de todos los decanos de las facultades de medicina de Chile que decían, por favor, porque se acaba la investigación en las enfermedades raras. Todos los parlamentarios de la nueva mayoría dijeron, tienen toda la razón, pero tenemos que sacar, porque tenemos orden para sacar esto, porque la presidenta tiene que decir esta ley del 21 de mayo. Y se aprobó la ley. Todos aplauden. La letra chica que tiene es más chica que las que ponía Piñera. Enfermos fuera, es mejor que lo que teníamos, porque no teníamos nada. Pero por ejemplo, si ustedes se consiguen para un hijo algún laboratorio internacional que los quiera ayudar con un protocolo para probar un medicamento, una enfermedad rara que no hay ni una opción, si ese medicamento resulta en Chile, ese laboratorio tiene que dárselo de Bolivia y gratis. Ir a Bolivia a buscar un paciente porque no lo va a hacer en Chile. Si un médico hoy día en Chile, como lo hace la Universidad Católica y muchas universidades experimentan con ustedes, probando algunas cosas, porque son enfermedades raras que no conoce nadie, si le pasa algo a esa persona, la responsabilidad judicial del médico es de 10 años después. Por lo tanto, ningún médico está dispuesto a arriesgarse en nada porque puede terminar preso. Pero había que sacar esa ley. Reforma laboral. Si la reforma laboral, yo no tengo ni un miedo a los sindicatos. Pero esto de que los demócratas, como los demócratas cristianos y toda esta gente que dice que creen en la libertad y en los derechos, hoy día legalizado obligatoriamente. Pero si esa es la doctrina de los países comunistas, que ponen murallas, que no dejan salir a la gente y que está ahí obligado, por eso están adentro. Pero el sindicalismo que sea fortalecido me parece muy bien, pero libremente para que esta cuestión no sea maquinado por 5 compadres de cualquier partido político, sino que realmente un grupo de empleados se junta y hace un buen sindicato y defiende intereses. Me parece súper bien, que hay que fortalecer. Yo no tengo ni un miedo, negocié siempre con sindicatos súper poderosos en Puente Alto, pero que caigamos en esas hacer es que a la gente no le convenga tener personas. Es lo que empezó a pasar en el campo hace un par de años atrás. Acuérdense de que hubo un boom de los temporeros. La mitad de Puente Alto, hasta el 28 de febrero, en marzo no conseguíamos una persona para cosechar nueces. La gente trabajaba durante meses, 2 meses, juntaba su plata y tenía plata para los informes escolares y todo. Empezaron a haber problemas. Empezaron a llegar las máquinas, y le quiero dar un puro ejemplo. La Viña Concha y Toro debe haber contratado por temporada 5. Y hoy día deben ser 20. Se trajo 5 máquinas. Desde que les pararon la cosecha en la mitad del vino fino, en que si no se cosechaba se perdía toda la cosecha, para que el compadre tomara un avión al otro día, se fuera a Europa y se trajera 5 máquinas cosechadoras de Francia. Y se acabó eso. Por lo tanto, esta cuestión hay que ponerle una balanza, porque si no al final va a quedar la gana. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? En este país tenemos que tener verdad, o sea, tenemos que tener transparencia de lo que está pasando, y los que ganaron con trampa tienen que irse, aunque les duele y se enojen conmigo, van a tener que irse. Hacer reformas que duelan, reformas que demuestren que nosotros los políticos no somos una casta privilegiada. O sea, que somos gente que en el fondo, de alguna otra manera, tenemos que ser servidores públicos. Si la gente no quiere políticos perfectos, quiere gente honrada y trabajadora, quiere confiar en las personas. Así de claro. Y yo creo que los problemas de Chile son mucho más fáciles de los que parecen. Esta generosidad. Y si ustedes escuchan los discursos, o cuando ustedes escuchan a los políticos hablar, ni sale un escándalo, cualquiera, boletas de Juan Pérez. Juan Pérez de la nueva mayoría, salen los de la Alianza y se lo comen. Y se quedan callados por otro lado. Y después sale la Juanita Pérez, que es de la Alianza, y sale los de la nueva mayoría y se lo comen. Después nadie les cree nada. Las cosas mal hechas están mal hechas y las irregulares son irregulares del lado. Y eso es lo que la gente quiere. Que seamos mucho más serios, que seamos más transparentes, que seamos capaces de unirnos en un proyecto. Y en el caso, yo creo que la derecha tiene tiene mejores herramientas que la izquierda, siempre y cuando sea capaz de preocuparse de esos valores. Y yo quiero hacer un análisis, por darle un ejemplo, de la falta de ética que existe en reformas como la educacional. Mire, primero Chile ya no necesita más estadistas, no necesita más catedráticos, si ya los diagnósticos los sabemos de memoria. Si lo que hay que hacer, se necesitan pantalones o polleras, decisiones.
Y cuando uno toma decisiones deja a algunos contentos y a otros tristes. Pero tiene que hacer las cosas y producirlos. Miren, este es un país desigual. ¿Cuál es la estrategia de la nueva mayoría? En la mañana le dieron plata a los empresarios, en la tarde salen a protestar contra los empresarios. Eso quedó listo. Segundo, creen que las riquezas en Chile son como una piñata. Hay que pegarle un palo para que les reparta todo. No es así. Las riquezas no son una piñata. La única forma que este país deje de ser desigual es que todos tengamos herramientas por la educación para salir arriba. Y hoy día yo estuve estudiando el proyecto del ministro Izaguirre de la reforma educacional, la que está ahora la carrera de educación. Y saben que es bastante bueno. Pero tiene algunos detalles que son súper graves. Pero es bueno en el sentido que dice, en resumen dice, mira, si tú vas a ser profesor, mínimo que saques 500 puntos en la prueba. Mínimo. Segundo, te da y te exige un par de pruebas que tú tienes que demostrar que eres capaz para poder hacer clase. Mínimo. Bueno, los profesores no quieren. Pero yo les doy un puro ejemplo. Si un profesor de matemáticas, recién egresado de la Universidad de Cachiyuyo, que es el de las buenas, ¿no es cierto?, da la prueba de matemáticas y saca un 2. Que ojo, la prueba inicial que se dio, el 70% la reprobó, el 100% que la dio voluntariamente. O sea, los que la fueron a dar es porque creían que el 70% la reprobó. Con esta ley, la gente tendría que dar una prueba para poder hacer clases dentro del sistema público. Si le da mal en matemáticas, tiene 4 años para darla de nuevo. O sea, tiene 4 generaciones que no van a aprender matemáticas. El profesor que da mal la prueba no hace un día de clase. Señor, usted estudia matemáticas, da la prueba, sabe matemáticas, hace clase. ¿Y por qué la gente de clase media y la más modesta tiene que, por un estatuto laboral disfrazado, hipotecar el futuro de sus hijos? ¿Por qué? ¿Porque tiene menos derechos? Porque estamos aprovechando la ignorancia que la gente no sabe. Y cuando vino la primera reforma, yo no podía entender, y quiero decir, este es un análisis de mucho cabecearme. Yo no entendía y decía, Izaguirre es un tipo brillante, no sabe de educación, pero es brillante. ¿Por qué hizo esta reforma? Y después me tan tonto, es bien brillante. La reforma educacional es una reforma política. Si nosotros la tomamos éticamente, de hecho el gobierno era haber agarrado los colegios públicos gratuitos y haberlos transformado. Están los profesores, están los alumnos. Por lo tanto, era mucho menos plata. Y si nosotros levantamos el sistema público gratuito, que es el municipalizado o desmunicipalizado, ahí va a quedar la grande. Pero aunque lo eran desmunicipalizado, ya nos concentramos en esto, los levantamos, se acaba el problema de los particulares subvencionados, porque si los particulares subvencionados se quedan sin alumnos. Por lo tanto, estos están obligados a subir. Y los privados van a estar igual, por lo tanto, vamos a subir el nivel. Solo 10 tienen herramientas para sacar sobre 700 puntos. El resto van para abajo y en las regiones es una impresionante. 400 puntos un promedio cuando los papás dicen que les fue bien a su hijo. ¿Por qué así? Pues sí, ven la cifra impresionante. Bueno, ¿qué es Izaguirre? Si yo me voy a la calidad ahora, nadie lo va a ver y nos va a pasar lo mismo que a mí y vamos a perder el gobierno. Nos vamos a ir a la gratuidad, aunque no sea ético. Y de aquí a que termine el gobierno del presidente Bachelet van a haber montones de colegios, o la mayoría de los colegios partidos sancionados van a ser gratuitos. La gente está súper contenta porque yo tenía 2 hijos, pagaba 40 lucas por hijo, se ahorra 80. Lo que él no sabe es que la calidad va a ser tan mala como cuando pagaba 80. O sea, antes votaba 80, hoy día no vota ni uno, pero su hijo igual tiene absolutamente cortados los brazos para competir con muchos de ustedes que están en esta universidad. Porque tuvieron las herramientas, o porque los papás se las pudieron dar, etc. Ese es el tema. Y nadie tiene los pantalones de enfrentar a los profesores en forma constructiva y decirles, ustedes son los protagonistas de Chile, y que esta cuestión pasa porque ustedes sepan enseñar. Que sean los protagonistas. Yo tengo miles de ejemplos como alcalde de Puente Alto. Yo tenía 20 en Puente Alto. Ustedes saben que una vez hicimos un estudio, nos dimos cuenta que un altísimo porcentaje de niños entre tercer y cuarto básico no sabían leer ni escribir. No podíamos entenderlo. Y había un colegio que era grabado. Bueno, ahí había una profesora que no sabía y que no quería jubilar y no quería jubilar, tuvimos que hacerla jubilar. Viaje a Paraguay, a Miami, a todos lados, hasta que la señora aflojó. Y no era que los niños eran tontos, ella no sabía. Y ella no quería, porque claro, tenía una muy mala jubilación, pero era culpa de los niños. Y muchas generaciones se atrasaron 1 kilo por eso. O sea, en el fondo,
Tengo otro ejemplo. Un día sale en la prensa de que unos alumnos secos para internet habían puesto puras cosas obscenas y degenerantes de la profesora de química. Y bueno, los pillaron. Y yo conocí a una niñita, llama a su mamá y la traigo a mi oficina. Y yo le alcalde le digo, dime, tú que eres vivaracha para internet, ¿cómo fuiste tan paja? Le pusiste esto a la vieja química y sabía que te iban a pillar. Y ella me dice, ¿sabe qué más, alcalde? Yo sabía que me iban a pillar. Tal la bronca que le tengo a esta vieja. ¿Y por qué le tenéis bronca? Y me saca un cuaderno. 3 hojas. Esto lo en cuarto medio, me dijo. Ella nos hipotecó el futuro. Yo quería entrar a química, igual que mi mamá. Y esta vieja se dedicaba a corregir las pruebas del colegio particular solucionado cuando nosotros nos... Por lo tanto, como ella no la podían echar, nosotros no aprendimos nada. Y tenía una bronca. Bueno, yo hice una investigación y era cierto. Todas las personas de esa señora no sabían química, no había pasado ni un cuarto de la materia. Bueno, vamos a empezar a pensar entre los niños. Vamos a tener, ¿no es cierto?, los cojones, los pantalones o las polleras para decirle a Chile de que la prioridad está en los niños y que lo que necesitamos hoy día es subirle al doble el sueldo a los profesores, pero exigirles para que se ganen esas luchas, porque si no estamos hipotecando el futuro de nuestros niños. Le vamos a decir a los trabajadores que si siguen en esta parada con la CUT, al final lo que van a hacer es que la mayoría de los compadres se van a invertir al Perú y van a comprar máquinas y máquinas y máquinas y vamos a reventar el sistema, porque potenciamos el sindicalismo, sí, pero hagamos una reforma laboral que involucre todo. Yo, por ejemplo, a mí me quieren matar porque yo digo que el reemplazo en la huelga está bien, porque si no tengo reemplazo no me... Pero tiene que haber una herramienta para que ese reemplazo, o sea, ese no haga quebrar la... Y hay ciertos que escogen trabajar en ciertas instituciones como el Metro, que si van a huelga hay que tirarlo a la línea del tren. ¿Por qué no pueden ir a huelga? Porque paran a Santiago completo. Nadie se atreve a decir eso. Es que sí, o sea, yo creo que hoy día lo que falta, porque los diagnósticos los tenemos claros, faltan pantalones, falta ejecución y falta decir las cosas, que a algunos les va a gustar y a otros no. Y creo que hoy día nosotros, ¿no es cierto?, tenemos una tremenda oportunidad. Ustedes han visto el tema de las universidades. ¿Por qué estamos llenos de universidades pencas? Chanta. ¿Por qué? Porque resulta que la gente, o un número importante, por lo menos el 50% de los alumnos que hoy día estudian en la Universidad Chilena no deben estar en la universidad. Porque no tienen herramientas para estar en la universidad. No están preparados para estar en la universidad. No por culpa de ellos, sino porque no los formaron. Entonces, ¿qué hacen las universidades? Bajan el estándar, si no pierden los alumnos. Si eso es cierto. O sea, abogados que escriben a vía sin H. Y desde que entró mi hijo a estudiar Derecho a la Católica, me dijo que eran dos carreras distintas. Como vi profesores que sacaban la mugre, profesoras que yo quería mucho, gente súper, que tenían el mismo título de la Universidad de Chile en Pedagogía Básica, estudiando en la Universidad de los Lagos los sábados. Solo los sábados y un mes al año. No. ¿Por qué eso hipoteca a los niños? No, es que le estamos mucho desarrollo a esa persona. Aquí hay que poner, ¿no es cierto?, en una balanza. Por eso que, para ir terminando y conversemos un poco, yo creo que la política cambió. Las próximas elecciones, yo creo que sí la gente va a ir a votar por las personas, más que por los partidos políticos. Lo que pasó con la nueva mayoría, la gente votó por la presidenta Bachelet, y cuando se cayó la presidenta Bachelet, se cayó la nueva mayoría. La mayoría no existió, nunca existió. La nueva mayoría es un grupo que perseguía a una líder que lo sacó. Nosotros tuvimos un líder que nos destruyó, porque la derecha la destruyeron por proyectos personales. Nosotros tenemos que reconstruirla, pero ¿cómo la tenemos que reconstruir? Una derecha de verdad, una derecha social cristiana, una derecha que esté dispuesta a ser defensora de las empresas y no de los empresarios, una derecha que sea capaz de jugársela por el bien común y que salga de la burbuja, porque este sector está en la burbuja, y demostrar que en el fondo a todos nos gusta. Yo creo que el sistema no está en cuestión en Chile. A todos les gusta tener auto, por chino que sea. A todos nos gusta ir al mall cuando tenemos calor en las casas. Si lo que no queremos son abusos. Eso es lo que no queremos. O sea, el sistema no está en cuestión. Están los abusos en cuestión. Y como la política se aburguesó, yo siempre he dicho en broma, pero es cierto. Si hasta Andrade vive en Vitacura, y es cierto. Y yo Girardi vivía a 5 cuadras de aquí. No hay ni uno que no. Cuando la presidenta Bachelet se enfermó, el gobierno pasado, ¿a dónde fue? A la clínica alemana, no se fue al San Juan de Dios.
ni al Sotero del Río, ni cagando. Que la doctora sabía. Entonces esto no es patrimonio de la derecha. Es la esencia que tenemos todos. A todos nos gusta vivir mejor, pues. Si lo importante es que seamos capaces de reconocer que el 80% de los chilenos, que está mucho mejor que antes, pero todavía vive mal. Todavía le falta, y le falta mucho, porque la educación en Chile es de pésima calidad. Fíjense que la salud no es mala en Chile. El problema de Chile no es en calidad, es en cobertura. Yo les digo, ustedes entran al Sotero del Río, que todos le tienen miedo, es unos extraordinarios. Pero si te ganáis el loto, ¿entra? Sí. La cantidad de gente que se muere en Chile porque no es atendida a tiempo. Y una vez vi un estudio que más del 60% de los cánceres de los sectores poblacionales son cánceres porque no fueron atendidos a tiempo. Esa es la cifra negra que hay en Chile. En Chile hay mucha gente que se muere. Una vez vi una cosa impresionante. Yo vi entrando a la política hace 20 tantos años atrás, y hay un estudio, digamos, del futuro del cáncer mamario. Y bueno, no hicieron los exámenes, no hicieron nada. ¿Y por qué? ¿Y qué quiere que se van a morir de cáncer? ¿Se dan cuenta la cantidad de gente que se puede haber muerto o se murió por eso? El año pasado, una persona que se quebró la tibia y el como animal, eso, se demoraron 22 días en operarlo. 22 días, tuvieron que quebrarle el pie de nuevo. O sea, eso pasa en Chile porque no hay cobertura. Entonces, de alguna otra manera, nosotros somos de enfrentar esos problemas, pero con cosas concretas. Somos súper ideológicos. Que se acabe la AFP, ¿quién paga? El Estado. Si todo paga el Estado, no tiene plata. El Estado no tiene plata. Y hoy día el problema que tiene Isaguirre, ¿saben cuál es? Que se equivocó en la reforma tributaria, no le alcanza. No le alcanza. Y si sigue subiendo los impuestos, suban el IVA. Yo les puedo asegurar que ustedes suben el IVA y la gente deja de dar boleta. Por supuesto. ¿Va a dejar boleta? O sea, empieza la evasión y la ilusión como sea. Entonces no es llegar y subir los impuestos. Pero también tenemos que, de alguna manera, ¿no es cierto? Y con esto termino, empezar a decirle a Chile que el error que está cometiendo la presidenta Bachelet es una venta de ilusiones, una venta de derechos. Pero a nadie le cuenta que los derechos van asociados a los deberes. Que los protagonistas de Chile somos nosotros. Y que seguimos prometiendo derechos y derechos y derechos. El otro día me conté con unos chiquillos y están convencidos que se cambia la Constitución, se arregló de la educación. Miren, la Constitución va a decir que tenemos derecho a una educación de calidad y gratuita. Así que estamos listos. Y como la nueva mayoría se le murió Pinochet, hoy día levantaron la Constitución. Yo le preguntaba a N cantidad de gente, ¿hay leído la Constitución? ¿Dónde la ven? Y todos hablan de la Constitución. Y además estamos... Ayer al Senado la ministra Javiera Blanco y nos presentó en la Comisión de Derechos Humanos 10 proyectos prioridades, de los cuales eran 2 modificaciones a la Constitución. Oiga, ministra, le dije, ¿y la presidenta no quiere hacer una Constitución nueva? Sí, pues, bueno, ¿y para qué la quiere cambiar la vieja? O sea que cuando usted va a demoler la casa para hacerse una nueva, primero arregla la cocina, después la demole. Sí, pues. Está lleno de proyectos entregados por el Ejecutivo en este minuto para modificar la Constitución. Y por otro lado la presidenta dice que hay que hacer una Constitución nueva. ¿No será que nos están vendiendo la pomada? Que a lo mejor el problema no es la Constitución, yo estoy abierto a mejorarla, y si quieren hacer una nueva, no tengo ningún problema. Pero hagamos en forma responsable. Hagámoslo responsable. Y lo otro es que en política, y ahora sí termino, en política yo creo que una de las cosas que hay que hacer es defender lo que uno cree. La política es un 50 o 70% espiritual. ¿Por qué es espiritual? Es lo que somos nosotros. Y yo no soy, ni puedo separar mis creencias a mi actuar. O sea, yo soy senador católico. Creo en la vida y la voy a defender hasta la muerte. Y desde el minuto de la concepción, no creo en ningún tipo de aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no puedo separarme de eso. Y no me pidan que eso no es religión A, porque el gran problema de credibilidad que tenemos hoy día es que las personas dicen una cosa y actúan otra, o dicen un discurso y piensan otra. Y lo único que queremos es que existan originales y las copias son malas. Cómprense un Apple de los... Nada.
Los chinos que vienen de China no por la Apple, porque son todos chinos. Pero es que es impresionante. La gente quiere originales. Gente que esté dispuesta a defender lo que cree. Lo que piensa. ¿Cuáles son sus valores? Y no separarse por respeto a los otros. Si yo cuando yo defiendo mis valores no estoy atacando los tuyos. Yo los estoy defendiendo. Y los tengo que defender, tengo la obligación. Y en Chile hay un fenómeno extraordinario. Los que se dicen liberales y progresistas son los más sectarios. Yo personalmente soy un tipo conservador en lo valórico y ultraliberal en lo político. Y lo demostré en Puente Alto. Yo trabajé con todo el mundo, de todos los colores políticos. Pero los que dicen ser liberales y progresistas no trabajan con nadie que no piensen como ellos. Son todos cartuchos, malos. Tío, yo iba a un foro con Meo y ves que me sentaba, me sacaba que la píldora después era todo el Marruecos abajo. Y yo le decía, pero hablemos para arriba. Hablemos de otros temas. Si es un tema personal, pues. Cada uno sabe. Hoy día ver la discusión, por ejemplo, de la eutanasia, el tema cómo se ha tratado el tema de los transexuales, que es un drama, cómo sufre esa gente en el Congreso, el tema del aborto, vergüenza, una vergüenza, con la liviandad que se tratan los temas que son fundamentales. Por un lado, los expertos dicen que Chile necesita niños porque en 50 años más no vamos a hallar qué hacer con los viejos. Y por otro lado, todo lo que pueda es para que no existan niños. ¿Por qué no hacemos políticas públicas con trascendencia? ¿Por qué no incentivar que la gente tenga hijos? Por ejemplo, ¿por qué un subsidio básico de gente más modesta, el que tenga 2 hijos, tenga una habitación más? Si la gente tiene derecho a tener más niños, quiere tener más niños, pero los problemas del Estado no ayudan en eso. Ah, no, es que eso es meterse en la vida privada. No, eso es afrontar un problema que tiene. Chile necesita niños, por ejemplo, y definir sobre la base de políticas públicas con trascendencia o con Dios para los que creemos en Dios. ¿Qué significa eso? Que nuestras políticas públicas busquen que la gente se desarrolle. Que si yo voy a hacer una población, que piense que eso va a ser un hogar para las personas, no un techo. ¿Por qué hoy día tenemos bajos de Mena? Es un proyecto sin ninguna trascendencia. Era techos, sin servicios, sin nada, todo hacinado. ¿Alguien vio Machuca o no? ¿Alguien vio esa película? Sí. Eso es cierto, pues. Eso es cierto, una historia cierta, que se vive hasta el día de hoy. Bueno, eso es una política pública sin trascendencia. Por lo tanto, tener políticas públicas con trascendencia, para los que no creen en Dios, o con Dios, para los que creen en Dios, no es ser cartucho, es mirar el futuro. Es buscar una política pública que busque la felicidad de las personas. Y yo les digo, termino siendo alcalde, tantas veces vi gente en Puente Alto modesta, con una casita que para ellos era un palacio, y tantos amigos míos que vienen aquí arriba, casi se sienten arruinados. Arruinados. Así es claro. Al revés. Lo que nosotros tenemos que buscar en estas políticas públicas es que la gente se desarrolle, que sea feliz. Que parece una pomada, pero no es pomada. Eso es lo que uno quiere ser. Y si nosotros, de alguna otra manera, somos capaces de educar buenos ciudadanos, no solo leyes duras. Si en Chile somos expertos para tapar las leyes, que la gente de chiquitita, educación cívica, en las casas, etcétera, etcétera, le enseñemos a los niños las cosas como buenos ejemplos, este va a ser otro país. Muchas gracias.